clase que tiene que ver con la organización. Vimos el primer día y el compromiso del varón. El segundo día, que fue el día de ayer, estuvimos meditando un poco acerca de lo que es correspondiente a la sujeción, y veíamos bíblicamente que todos los seres humanos estamos sujetos a Dios. Todos estamos sujetos a Dios, y eso es lo que veíamos el día de ayer. El día de hoy vamos a continuar, y si me permiten, vamos a ir a Gálatas. Ahí vamos a comenzar en Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Dios estableció en su santa voluntad que hubiese una causa y un efecto. Lo puso así el Señor para que aprendamos nosotros y podamos ser mejores. Ahí en Gálatas 6, en el verso 7, dice ahí la palabra de Dios. Gálatas 6, verso 7. Hay en Israel, hermanos, cuando tú entras por la parte de Jordania, hay en Israel algo que es muy interesante, que son dos montes. Si tú entras por la parte de Jordania y pasas por el río Jordán, lo que vas a ver dos montes. Un monte es más pequeño que otro, uno es más bajito que otro. La diferencia entre todos los montes es su apariencia. Uno, el más alto, tiene muchas piedras, está árido, está muy vacío, está seco. Y es curioso porque los dos están bajo la misma percepción del sol y la lluvia, pero uno está seco y el otro, hermanos, tiene flores, está verde, tiene fuentes de agua. Y es curioso porque si tú lo ves dices, ¿por qué hay tanta diferencia entre estos dos? A uno se le llama Ebal y al otro se le llama Gerizim. Cuando Abraham entró a tierra prometida, pasó realmente por el monte Gerizim, según vemos en detalle la escritura. Y el otro, que les digo que es un poquito más alto, tiene un símbolo. Dice ahí en Gálatas 6, verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando vemos estos dos montes, hermanos, lo que hace Dios es que cruzando el río Jordán, le pide a 6 tribus que se coloquen de un lado del monte y a otras 6 que se coloquen de otro lado del monte. Y entonces empieza a declarar los mandamientos. Y en los mandamientos el pueblo tenía que repetir algo, tenía que hacer una repetición de lo que se estaba diciendo. Si tú ves, por ejemplo, la palabra de Dios en Deuteronomio, específicamente ahí en Deuteronomio, en el capítulo 11, vamos todos a Deuteronomio, en el capítulo 11, fíjate cómo dice la palabra de Dios, Deuteronomio. Capítulo 11, específicamente en el verso 26 en adelante. 11, 26 en adelante. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Ok? Bendición en hebreo es Barak. Ven que el presidente de Estados Unidos se llama Obama, Barak, ¿verdad? Barak es bendición, tanto en hebreo como en árabe. ¿Ok? Barak. Por eso cuando se dice Dios te bendiga, es Elohim Barak. Dios te bendiga, esa es la idea. So Barak es bendición. Y maldición viene de la idea de la transliteración anatema. Anatema es
maldición. Maldición. Cuando ellos van entrando, dice Dios a través de Moisés: yo pongo enfrente de ti una decisión. Puede ser bendecido o puede ser totalmente ¿qué? Maldecido. Bendecido, si obedeces, vas a tener bendición. Si obedeces amando a Jehová vuestro Dios con todo el corazón y alma, vas a recibir bendición. Contrario, la maldición, si no oyeres. Ahora, esta palabra oír en hebreo, yo la he explicado mucho, es la palabra Shema. ¿Todos juntos conmigo? Shema. Shema es una palabra que el judío, cuando se levanta en la mañana, yo puse la imagen, se pone la mano sobre los ojos para concentrarse, ¿ok? Y ya tiene las filacterias, el tajilim y el manto, y pronuncia: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que hace todas las mañanas el judío. Es más, creo que en la primera imagen tenía puesta esa figura. Aquí puedes darte cuenta que eso es lo que hacen ellos. Es muy normal. Oye Israel, Jehová vuestro Dios. Para nosotros oír es diferente que para ellos. Si tú visitas el edificio en el cual nos reunimos, el auditorio principal le pusimos como nombre Shema, porque Shema es el aspecto de oír y de obedecer. Entonces, en la entrada de la puerta dice arriba Shema. Es lo que explica Santiago: no ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Oír es Shema. Entonces, cuando dice la escritura: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, está diciendo: oye, no solamente oiga, sino que obedece. Porque para el judío oír es no solamente el aspecto de aquí, sino el aspecto de acá. Es oyes y haces. Oír es hacerlo. Hacerlo. Por eso todo está plantado en Deuteronomio 6:4. Oye, Shema, Israel, Jehová vuestro Dios, Adonai Eloheinu, uno es. Adonai Echad. Entonces, ese oye indica no solamente aquí, sino acá. Si tú oyes y obedeces, vas a ser bendecido. Si tú oyes y no obedeces, vas a ser maldecido. Va a haber maldición. Y la maldición se basa en varios aspectos. Entonces, cuando les dice Dios ahí: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, o sea, pongo delante de ti a Barak y a Anatema, tú vas a decidir. Tú decides si quieres ser bendecido o si quieres ser ¿qué? Maldecido. 27. La bendición sí, y hoy hablaremos en la tarde un poquito acerca de esto en el sermón. La condición es como condicional. Sí. ¿Por qué condicional? Porque todo tiene causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ayer yo hablaba del matrimonio y decía: ¿quieres que tu esposa te respete, se someta a ti? Tienes que amarla. Si no la amas, se va a rebelar. Tienes que amarla. ¿Quieres que te hable bien? Háblale bien. Ese es el ciclo. Tú la amas, ella te respeta. Tú la amas, ella te respeta. No la amas, no te respeta. Empieza a chocar. Es el aspecto. ¿Quieres bendición? Shema. ¿No quieres bendición? Pues entonces no Shema, ¿verdad? No Shema. Entonces, este aspecto de la obediencia viene de esa palabra hebrea Shema. Es fundamental. La misma obediencia es una de las cosas más difíciles de aprender, porque la obediencia, hermanos, se aprende. La obediencia se aprende. La obediencia no es algo que ya traemos, la vamos aprendiendo. Cuando uno es bebé, uno va aprendiendo a obedecer. Empiezas tú a marcarlo. La obediencia se va aprendiendo. Cuando el niño está caminando, hay veces que, dependiendo del carácter de nosotros, a veces obedecemos con palabras. A veces necesitamos vara. Cada quien es como cada quien puede. Hay gente que necesita vara y hay gente que con palabras lo hace. Shema, hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Y eso trae como consecuencia bendición o maldición. Por ello, es una de las cosas más difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque se pone un separador ahí. Aún Jesús tuvo que aprender a obedecer. Y era Dios. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 5 en el verso 7 y el verso 8. Leeremos solamente el verso 8. 7
5:8, perdón, 5:8, el que lo tenga lo puede leer. El contexto habla de Jesús. Dice así, el que lo tenga lo puede leer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si te fijas, dice, aprendió la obediencia. La obediencia, hermanos, es algo que se aprende. Ahora, ¿qué métodos utilizamos para que alguien aprenda a obedecer? Todo depende de la persona. No depende, hermanos, solamente del padre, sino de la persona. Entonces tienes todos los israelitas, hermanos, que van entrando a tierra prometida por el río Jordán, y a mano izquierda se encuentra el monte Ebal, más alto, árido, seco. A mano derecha se encuentra el monte Gerizim, que viene de la raíz Barak, bendición. Verde, más pequeño pero verde, flores. Se ponen las tribus y Moisés empieza a mencionar los mandamientos. Y dice, por ejemplo, maldito el que tenga otros dioses o dioses ajenos. Y todo el pueblo tenía que repetir y decir, maldito. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba, ¿ok? A ver si me entienden, ¿ok? Maldito el hombre que tenga dioses ajenos. Pero duro, hermanos. Hagamos de cuenta que somos 600,000 israelitas, sin mujeres y niños. Maldito el hombre que tenga dioses ajenos. Entonces todos escucharon. Y al decir, menciona todas las maldiciones que traería. Si tú haces esto, hay maldición. Aún yo explicando la carta de Gálatas, hay una parte muy interesante en Gálatas, en el capítulo 3, donde habla de la maldición. Y yo le explicaba a la iglesia a la cual yo sirvo, hermanos, Gálatas capítulo 3, en el verso 13, Gálatas 3, verso 13. Dice así, Gálatas 3, verso 13, el que lo tenga lo puede leer. Dice así, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Ok, gracias, hermano. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la ley de Moisés, Deuteronomio 21, hermanos, había una ley en la que si tú no guardabas la ley de Moisés, te colgaban en un madero. Y la palabra madero en hebreo es árbol. ¿Ok? Lo que hacían los judíos es que cortaban las ramas de un árbol, colgaban a la persona que era maldito porque no guardó la ley, clavaban sus pies para que no se pudiera hincar, y tenía que estar enfrente al pueblo, y la gente que pasaba le aventaba piedras y le decía, maldito, lo que estás, ni siquiera puedes pedir clemencia a Dios o arrodillarte porque eres un maldito. Y lo colgaban y moría. Jesús pasó por esa idea. Él no hizo nada y él fue hecho maldito o maldición por todos y cada uno de ¿qué? De nosotros. Pero él no desobedeció y llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa, pagó por nuestro pecado y nuestra culpa. Entonces, lo que tenemos que entender es que el sufrimiento, hermanos, es una forma que se utiliza para aprender a obedecer. Vamos a verlo nosotros mismos, ¿ok? ¿Quién le ha pegado a sus hijos? Levante la mano. Ok. Tenemos oaxaqueños aquí, muy bien. Tú le pegas y al pegarle le duele al niño. Hay un sentimiento de dolor, porque el dolor es algo que se siente. Y cuando le duele al niño, el niño empieza a relacionar su falta con el dolor. Por eso es malo pegarles sin causa. Y es malo pegarles de más.
Porque si le pegas a tu hijo de más, se empieza a hacer más habitual a el dolor. Y después, no importa cuánto le pegues, ya el dolor no tiene su efecto. Por eso nada más una. Y le duele. Y él empieza y dice, ok, relaciono que el haber hecho esto me causó dolor. Es una forma de aprendizaje. Lo veíamos ayer y decía que nuestros padres nos disciplinaron como ellos pensaron y los venerábamos. ¿Cuánto y más nos tenemos que sujetar al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Dios, hermanos, utiliza el dolor para que nosotros aprendamos a obedecer. Es más, los mismos versos de Proverbios hablan de la vara. La vara, que entre los judíos, la vara era como un bate de béisbol y a veces tenía clavos. Entonces los judíos lo que hacían, el rabino se sentaba enfrente, los niños se sentaban abajo, y si se portaba mal el niño, el rabino le podía pegar con la ¿qué? Con la vara. Era parte del sentimiento, pero no le pegaba con ira, porque él relacionaba, le pego, le duele, obedece. Le pego, le duele, obedece. Es un efecto dominó. Le pego, le duele, obedece. No para todos el dolor físico es más, daña más. Para algunos las palabras duelen más que los golpes. Por ejemplo, posiblemente a tu hijo o a tu hija le duela más que le quites el celular a que le des un golpe. Que apagues el wifi a que le des un golpe. Entonces, el dolor puede ser físico o puede ser emocional. Y eso también te ayuda a aprender. La desobediencia tiene consecuencias. Eso es lo que vamos a mirar. Fíjate cómo dice ahí también Deuteronomio. Vamos ahí a Deuteronomio y vayamos en el capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Dice así: en el verso 2, 28, en el verso 2, hay una palabra hebrea, hermanos, ¿verdad? Yahazogar. Yahazogar es la expresión te alcanzarán. Yahazogar. Pero fíjate, dice aquí 28, verso 1 y 2, dice: acontecerá que si oyeres, pero ¿cómo se dice oír en hebreo, hermanos? Shema. ¿Y qué significa Shema? Ya, no se los olvide, ¿ok? Porque cuando se case, Miguel le va a decir a su esposa, Shema. Porque como dijo Jesús, el que tenga oídos, ¿qué? Pero oídos, oiga, es Shema. Lo que está diciendo es, todos tienen oídos, pero no todos están, ¿qué? Obedeciendo. Esa es la clave, hermanos. Obedecer. Y sépase que no hacer nada también es desobedecer. Y también tiene una consecuencia. Fíjate cómo dice ahí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Te exaltará. ¿Ok? Exaltar, hermanos, viene de la idea de la palabra Elohim o Alonaim. Alonaim es altísimo. Los montes, había dos. El monte de la maldición era más alto que el monte de la bendición. ¿Por qué? Porque lo que hace que una persona desobedezca, primero es el espíritu de soberbia. Se infla un poco más. Por eso los panes sin levadura no los dejaron con levadura, para que no se inflaran. Es el pecado eterno. La mujer, cuando se revela a su esposo, se empieza a inflar. Hablo en forma espiritual, ¿ok? Entonces, al inflarse, la mujer se pone al tú por tú. Los dos son importantes, pero tienen dos funciones. Entonces, cuando una persona se infla, el joven,
tiene que llenarse primero de soberbia para rebelarse. Si ustedes no obedecen, serán malditos, estarán como este monte, estarán más altos, según ustedes, pero estarán secos, áridos, y no habrá nada más que piedra en ustedes. Pero si ustedes se humillan, se someten, se sujetan, estarán verdes, tendrán flores y serán bendición. Si están así, haré esto con mi mano. Si están así, haré esto con mi mano. Eso lo vimos el día de ayer. Entonces luego viene la palabra, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero esta palabra y te alcanzarán en hebreo significa te arrastrarán. Mira, cuando tú estás en el Mar Muerto, en Israel, está el Mar Muerto, 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, tú subes 400 metros, estás en el nivel del mar. Y subes todavía otros 800 metros y estás en Jerusalén. Cuando llueve en Jerusalén, llueve, esas aguas descienden por el valle de Quedrón y bajan hasta el Mar Muerto. Se juntan todas las aguas de las montañas y bajan. Cuando uno va a pasar la calle, el autobús que vamos siempre para. Y le decimos, ¿por qué paras? Dice, porque tengo que ver si no vienen las aguas. ¿Pero por qué? No, yo no veo nada. Porque las aguas no vienen en forma de despacio, hermanos. Vienen con ímpetu. Vienen tan fuertes que en un minuto se ha llevado carros de turistas. Por eso para el autobús y ve. Y en hebreo es la palabra que se utiliza, te arrastrarán. Pero en hebreo es arrastrar, es te alcanzarán. Esto indica que cuando Dios bendice, ¿alguien lo ha arrastrado a la corriente, hermanos? Sí, ok. Viene la corriente y te metes un poquito y está suave, pero va subiendo y te empieza a mover, va subiendo y te empieza a mover, sube y te arrastra. Esa es la idea. Dios va a abrir tanto las manos que la consecuencia a lo que tú haces va a ponerla como el agua en Jerusalén y va a bajar y te va a llevar. O sea, te alcanzarán, te va a arrastrar. Entonces, si yo soy sumiso, sujeto y obedezco Shema, me va a bendecir Dios. Si yo soy soberbio, me rebelo, Dios me va a maldecir. ¿Qué va a utilizar Dios para movernos del monte Ebal al monte Gerizim? Dependiendo de nosotros. O sea, posiblemente a unos el dolor físico lo haga moverse, posiblemente no lo haga moverse. Y esto es muy importante, hermanos, es importantísimo que se entienda. No todas las malas fortunas que nos pasan en la vida son consecuencia de nuestras acciones. Esto se enseña en teología. No toda la mala fortuna que nos pasa en la vida son consecuencias de nuestras acciones. Y les puedo dar muchos ejemplos bíblicos. El primero sería Job. Job era un hombre perfecto. Sin embargo, ¿qué le pasó? Le robaron todo, sus hijos y su enfermedad. Si hay una parte en el Evangelio de Juan, hermanos, pónganos separado aquí, regresaremos aquí en Juan, en el capítulo, creo que es el capítulo 9. Versículo 3. La paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. Pero nosotros tenemos que ser muy sabios, porque los fariseos, los judíos, pensaron ellos que todo lo malo que pasaba en su vida era consecuencia de sus actos, y no es así, hermanos. A ver si me entiendes. Si un niño ha pecado, hermanos, ¿ha pecado un niño? No, nunca ha pecado. Pero un niño puede morir, o a un niño lo pueden violar. Entonces sería incongruente decir, al niño lo violaron porque pecó. O sea, no es bíblico, pero le pasó una mala fortuna.
El niño, por ejemplo, podría yo decir, el niño quedó ciego porque hizo algo, y no es cierto. Es incongruente. No siempre lo que nos pasa es el resultado de nuestras acciones, pero todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Es lo que tenemos que entender. Fíjate cómo dice Juan capítulo 9, versículo 2. Iba pasando Jesús, dice 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pegó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos, el judío relacionaba, decía, una mala fortuna es la consecuencia del pecado. Por lo tanto, queremos preguntarte, tú que eres Jesús, ¿quién pecó, Jesús? ¿Pecó sus padres o pecó él? Y aquí Jesús aclara la respuesta más grande que tiene la gente y dice: no es que pecó ni sus padres. O sea, Jesús dice, la consecuencia de su ceguera no es por causa del pecado, sino, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, a mí tal vez la enfermedad física no me haga que me mueva de este monte a este monte. Tal vez a mí la escasez secular, el no tener dinero, haga que me mueva de aquí a acá. A ti tal vez no. Cada uno funciona y trabaja de distinta manera. Le hablo a los padres que tienen más de un hijo, ¿ok? ¿Verdad que no le pegaron igual a todos sus hijos? Pero les pregunto por qué. Hermana, ¿por qué? ¿Le pegó a sus hijos, hijas? ¿A quién le pegó más? Diga, está bien. Ellas saben. ¿Ah? Al niño le pegó más. ¿Por qué, hermana? Era más travieso. A ellas no. Su hijo diría que usted tiene preferencia por ellas, porque no les pegó igual. Usted diría: no, tuve que pegarte para obedecer. Sin embargo, ellas, hermanos, ellas son distintas. Dígame, para aquella, ¿cómo las castiga ahora, hermana? Si no quiere, les pregunto a ellas. ¿Cómo? ¿Qué le duele más a la de lentes, a la doctora casi? Sus teléfonos, muy bien. Su teléfono le quita, hermanos. Vean cómo no es el golpe, pero es la consecuencia. Pero no siempre lo que nos pasa es consecuencia de nuestras acciones. Eso lo tenemos que entender, hermanos. De otra manera, Jesús, lo que dijo aquí estuvo mal. Dice: no, ¿para qué? Es para que las obras de Dios se manifiesten. O sea, a veces cuando me va mal a mí, porque la disciplina no solamente es pegar, es crecer, es madurar. Entonces me va mal a mí para confiar más en ¿quién? En Dios. No me va mal a mí, hermanos, solamente porque Dios me está castigando. Porque el problema que tenemos los occidentales, los de acá de esta parte, no los del Medio Oriente, nosotros, pensamos que disciplinar tiene que ver con solamente pegar. Y no es así. Para el judío, para el oriental, Medio Oriente, disciplinar es preparar antes de que esto suceda. Antes de que pase, te voy a preparar para que no pase. Te voy a preparar. Entonces Dios nos empieza a preparar antes de que pase. ¿De qué manera? De varias maneras. Fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 24. ¿Ustedes creen que la misión del apóstol Pablo era algo bueno o algo malo? Bueno, ¿estaba desobedeciendo Pablo? No, él estaba obedeciendo cuando estaba predicando, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a Pablo cuando está obedeciendo? Porque es el proceso de aprendizaje. No todas las cosas malas que nos pasan es el resultado
de nuestra desobediencia. Y lo podemos ver en Pablo. Mira, fíjate cómo dice Pablo. 2 Corintios 11, verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, ¿por qué lo azotaban a Pablo si estaba predicando el evangelio? ¿Por qué le dice a Timoteo? El que quiera vivir piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. Y vivir piadosamente, hermanos, es algo bueno, es obediencia. A pesar de la obediencia, recibía castigo. Es ilógico. El evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso, se predica mucho en Estados Unidos, eso enseña. Y es un mal concepto de la Biblia. O sea, el evangelio de la prosperidad te dice, si tú te portas bien con Dios, Dios te va a bendecir muchísimo. Si tú te portas mal, Dios te va a maldecir muchísimo. No es cierto, hermanos. No siempre es así. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dan muchas ofrendas, dan muchas cosas, y si les empieza a ir mal en sus negocios, creen ellos que es porque están haciendo mal. No es cierto. Si ves un concepto completo de la Biblia, Pablo estaba sufriendo azotes, dice, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Les hago la pregunta, ¿por qué? Porque obedeció el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio. Tú dirías, no tiene por qué pasarle tantas cosas. Sin embargo, le están pasando malas cosas. Seguimos leyendo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, si Pablo lo que le pasaba era consecuencia de su desobediencia, Pablo tendría un debate muy grande contigo. Y diría, oye, no es justo que me pase todo esto si yo estoy predicando ¿qué? El evangelio. No, lo que Pablo entiende, hermanos, es que para que Pablo baje y se humille más, tiene que pasar por todo esto. No es consecuencia de lo que él hizo, porque lo que él hizo fue que fundó iglesias, hizo muchas cosas. Tú dirías, Pablo tendría que no haberse enfermado ninguna vez, no tenía que estar ninguna vez en la cárcel, pero era lo contrario. Y Pablo lo aclara en esta carta cuando dice, ¿por qué me pasa todo esto? Porque cuando soy débil, soy más que fuerte. Pablo lo entiende. Eso no siempre es la consecuencia de lo malo. Hay veces sí. El ejemplo que yo siempre doy es este. Por ejemplo, si una joven llega a tener fornicación y con quien tiene fornicación tiene SIDA y ella se enferma de SIDA, ella sembró y cosechó. Totalmente. Pero ¿qué sucede, hermanos? Si un niño es inyectado con una aguja que se había utilizado una persona que tenía SIDA y le da SIDA, estaríamos todos de acuerdo que no es el pecado del niño, pero el SIDA lo tiene también. Entonces dices, es lógico que ella tenga SIDA, pero que él no tenga SIDA. ¿Por qué pasa esto? Porque es posible que Dios quiere que sus padres del niño aprendan, aunque ellos no estén llevando la enfermedad. ¿Que aprendan qué? A tener fe en Dios. Estuve en Rosarito, Baja California Norte, el mes pasado, estamos en diciembre, sí, el mes pasado, y había una persona que estaba escuchando el evangelio con toda su familia. Él vivió en Veracruz. A causa del cartel y de la violencia, dice que llegaron y empezaron a pedir cuota. Y él tenía un negocio próspero, hacía herrería. Y llegaron y me vas a dar. Y se asustó y dice, no, pues mejor pobre pero vivo, que rico pero muerto. Dejó todo su negocio, hermano, se transportó a Rosarito. O sea, algo malo lo hizo que se transportara. Llegando allá se hospedó con unos hermanos de la iglesia. Él no era hermano. Y allá empieza a verlos que oran antes de comer y empieza a escuchar el evangelio
y se convierte, hermanos. La única manera que él se transportara a Rosarito era que el cartel le pidiera la cuota. Pero no es, hermanos, la consecuencia de su pecado, porque él no hacía drogas, no vendía drogas. Entonces, lo malo nos va a alcanzar, pero todo lo que nos alcanza tiene un propósito para nosotros bueno, mejor. Si uno de nosotros se enferma, o si mi hijo se enfermase, pasan las cosas, pero para nuestro bien. Posiblemente tú dices, no, yo no soy soberbio, yo no me creo de más. Es lo que dices tú, pero por dentro estás bien inflado. Tú dices, yo no estoy soberbio, yo no, pero estás inflado. Llegas aquí en Oaxaca y tu altura es más alta que la de los demás. Y de pronto dices, yo soy francés, español. Yo no soy como estos oaxaqueños. Porque la soberbia puede ser física o puede ser interna. Entonces Dios te ve y dice, ok, ¿cómo le hago para que te humilles? Pablo, hermanos, era muy soberbio. Cuando Pablo se convierte, no crean que Pablo se convirtió y se humilló y ya estoy bien. A Pablo lo tuvieron que dejar ciego 3 días para que reaccionara. Y una vez que reacciona Pablo, tuvo que pasar todo esto para que Pablo se hiciera más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y no fue consecuencia de sus pecados. ¿Por qué? Si tú lees esa parte de la escritura, capítulo 12, en el versículo 12:9, dice así. Dices tú, ¿por qué me pasa esto en la vida? Le he pedido a Dios y no me lo quita. O sea, fíjate cómo dice Pablo, 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, no me inflasen como el monte Baal, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, de respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la ¿qué? La debilidad. ¿Qué era este aguijón? Hay muchas cosas que se piensan que era, posiblemente eran los ojos, posiblemente era algo físico. Cuando tú lees y estudias de cultura grecorromana, Pablo no fue una persona alta, fue pequeñísima, entonces su personalidad era como que alguien muy humilde, pero por dentro, el más chiquito como Napoleón Bonaparte son soberbios. A veces los chiquitos son más soberbios. Dice el dicho mexicano, chiquito, pero picoso. ¿Verdad que sí? A veces el alto es el más tranquilo, pero es el espíritu, como Napoleón, ¿verdad? ¿De dónde se mide la grandeza? No, de la cabeza al cielo. Sí, pero si hubiera estado alto no hubiera dicho eso. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pablo dice, a mí me pasa esto, yo le he pedido a Dios y no me lo quita, pero es para moverme de aquí a acá. A ver, ¿no es cierto que todo lo que nos ha pasado, hermanos, es para movernos de un lado a otro? ¿No es cierto, hermanos? Fíjate cómo dice Romanos capítulo 8 también en el versículo 28. Si oyeres la voz, dice Romanos 8, verso 28. Dice así. Romanos 8, verso 28. Yo les decía antier lo de las gomitas de la paleta payaso. Dios, hermanos, cuando nos quita algo, mi hermano en la carne, en la fe también de ustedes, trabajaba en una compañía y le iba muy bien, era supervisor, le iba bien, ganaba mucho dinero, hermanos. Un día llegan, es más, se acababa de bautizar. Un día llega, teníamos allá lo que le llamamos panes alegres, nos damos 3, 4, 5 familias en la casa de alguien, comemos y luego tenemos un devocional, cantamos y estudiamos la palabra de Dios. Y llega y se sienta tranquilamente, ¿cómo está? Y lo vi como triste, como agüitado. Y pues, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y así agüitado, como templorín, dice, es que me acaban de correr. ¿Cómo puede ser posible? Si eres el jefe. Dice, me corrieron. Y era un salario que no se recupera. Uno pensaría que el haberle corrido estaba mal. Oye, me acabo de bautizar y te corren. ¿Por qué? Porque parece ser que cuando hacemos lo que está bien, nos va mal. Pero hermanos, Dios tiene poder de todo y todo lo permite, pero para nuestro bien.
Mi hermano dejó de trabajar, aprendió a ser chofer de camiones y a eso se dedica. Y Dios lo bendijo de otras maneras que si se hubiese quedado ahí. Al principio a mi hermano le pareció como que era dolor. Después se dio cuenta que Dios sabía mejor lo que estaba haciendo. Y dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo me enfermo, hermanos, de gripe, de la garganta, de la nariz. Sinusitis es una de mis aguijones de la carne. O sea, me enfermo y me enfermo. A veces uno como hombre, siendo todos los hombres somos tercos. ¿Amén, hermanos? Perdón. ¿Amén, hermanas? Ok. Somos muy tercos los hombres, testarudos, más cuando vamos creciendo. No nos somos y nadie nos cambia. A veces yo estoy predicando y me ha pasado, hermanos, que voy a predicar una serie y me enfermo en la mañana que salgo en el avión. Regreso y estoy enfermo y me tengo que quedar descansando todo el día en la cama para recuperarme. Es parte del cansancio. Es que sales mucho, estás cansado, tienes que descansar. Y yo digo, ¿pero por qué me enfermo? Hay veces es porque no me cuido. Es una consecuencia a ello. Pero hay veces está fuera de mi control, hermanos, y me enfermo. Pero ¿saben ustedes que si no me enfermase, no descansaría? Yo tengo unas cosas que yo soy muy enfocado a trabajar. Yo trabajo y mi esposa me dice, oye, empezaste a tal hora y todavía son las 7, 8, ¿quieres seguir trabajando? O sea, yo me dedico y vamos. Yo soy, le dicen allá en Estados Unidos, workaholic. Yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, vivo para trabajar. Y si cuando me enfermo, hermanos, descanso. Yo digo, ok, Dios permitió que me enfermara porque es la manera que voy a descansar. Mi cuñada, hermanos, murió en el mes de marzo, el 5 de marzo. Murió de cáncer. Batalló con el cáncer 2 años y es una de las experiencias más tristes que uno puede pasar, hermanos. Triste, porque tenía 35 años, llena de vida, dejó un niño de 3 años. Y una de las preguntas que ella me hacía es, lo que yo hice, lo que me pasa, ¿es consecuencia de mis acciones? Es una pregunta muy profunda, hermanos. Y le tuve que leer Juan. Dije, no. Los niños que cuando llegaron los israelitas y mataron a todos los amalecitas, a los niños y te agarraron y todo, hermanos. Si son niños, no habían pecado, pero murieron. Yo le digo a la iglesia, ¿sabían que Dios los amaba mucho? Y bien siempre hay uno, hermanos, ¿por qué como que los amaba y los dejamos morir? Le digo, fíjate, nunca conocieron el pecado y directamente se fueron sin conocer el pecado. Nosotros que conocimos el pecado, ¿les hubiera gustado, hermanos, no conocerlo? Entonces, si lo ves de la forma positiva así, mi cuñada, hermanos, una de las cosas difíciles para ella fue esa parte. Y vimos que ella cambió mucho, para bien. Y consolar a su esposo y a su niño y a mi esposa ya fue difícil, porque por dentro estábamos quebrantados, como unas vasijas, rotos. O sea, aún en el funeral lloramos. Fue difícil contener el llanto. Pero como dijo Pablo aquí en la carta, o sea, estamos derrumbados pero no destruidos. ¿Por qué nos pasa esto? Porque la iglesia aprende, hermanos. Yo aprendí. Mi esposa no es eterna en el aspecto físico. Y yo pude decir, ¿sabes qué? ¿Qué bendición me está dando Dios a mí? Mi esposa tiene 42 años y la tengo todavía conmigo. Su hermana murió más joven. Tengo que aprovechar cada día que Dios me da para amarla. Porque en la resurrección ya no va a ser mi esposa. Yo aprendí. El hermano, su esposo, aprende de esto, hermanos. Eran personas que se dedicaban a la iglesia, que hacían para la iglesia. Entonces, ¿por qué les pasa esto? Es ilógico, hermanos. Pero Dios permitió que pasara. La respuesta mía, que me dio Dios a mí, es: a los que amamos a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Todo.
Y tú dices, pero ¿cómo me puede ayudar a mí para bien? O sea, a cualquiera de las hermanas de la congregación a la cual servimos que vio esto, tal vez dijo, tengo que humillarme más, tengo que moverme más hacia el monte Gerizim. O sea, tengo que dejar de ser así con Dios y empezar a ser más obediente con Dios. Aunque hay cosas en la vida que no vamos a comprender, hermanos, todo nos sirve para bien. Todo nos sirve para bien. Mi cuñada murió, pero murió en Cristo. Mis padres no son eternos, están aquí con nosotros esta mañana, pero yo sé que eventualmente ellos se van a ir y me va a doler, pero están en Cristo, hermanos. Mi padre está enfermo de azúcar, mi madre está enferma de la presión. O sea, tal vez en parte fue consecuencia de sus acciones y en parte no, hermanos. Es el cuerpo físico que ya no aguanta. Entonces uno tiene que examinarse, como dijo el salmista, en la cama, en la noche. Me hiciste encontrar sabiduría, me hiciste pensar, esto hice bien, esto hice mal, esto voy a mejorar, esto voy a continuar, esto voy a dejar de hacer. El salmista comprendía eso. Le dice David hacia Dios, le dice a Dios, límpiame, purifícame con hisopo. ¿Saben qué es el hisopo, hermanos? Levante la mano, ¿quién no sabe qué es el hisopo, hermanos? Ok, el hisopo se ve varias veces en la escritura. Vamos a empezar de esta manera. El hisopo se tomaba, se ponía la sangre y se ponía en los dinteles y en los postes de las casas el día de en la noche de la Pascua. Número 2, ok. El hisopo se tomaba la sangre y cuando se roció al pueblo, se roció con una rama de hisopo, según dice Hebreos. Y cuando a Jesús le dan de tomar, cuando está en la cruz, como si fuese un maldito y no lo era, toman vinagre con hisopo y le dan de tomar. Pero dice, es que el hisopo, hermanos, en Israel es una hierba que lo que tú haces es que si quieres hacerte una limpia de esas limpias después de haber comido mole 6 veces al día, hermanos, que se pega todo en las paredes del estómago, te haces un té de hisopo y te lo comes. Y córrele que viene el mole. Córrele. Es interesante, hermanos, porque el hisopo purifica. Causa mucho dolor, pero es la única manera que te vas a mejorar. Dice David a Dios cuando pecó con esta mujer, dice, límpiame con hisopo, me va a doler, pero todo lo que tengo adentro es malo, dice, quítamelo, límpiame con hisopo. Cuando a Jesús le dieron de tomar vinagre, hermanos, amargaron más su bebida. El vinagre ya es amargo, todavía lo hicieron con hisopo, porque se comprende que la amargura nos ayuda y nos mueve a obedecer. ¿O de qué más has obedecido tú o aprendido a obedecer? ¿Del gozo o de las tristezas, hermanos? Totalmente. O sea, cuando tú has llorado ríos, arroyos en tu cama, y va a llegar momentos, hermanos, que no vas a comprender por qué. Créelo, yo te entiendo, no entiendes por qué Dios permite que llores. Dices, es que ¿dónde está Dios? Como dijo el salmista, ¿dónde estás, Señor? Pues como que, ¿dónde estás? No, es que Dios siempre está ahí. Como cuando un padre, cuando mi hijo era pequeño, tenía 3 meses, le dio la gripe porcina que estaba entrando muy fuertemente. 3 meses, hermanos. Y mi cuñada, que es está estudiando para enfermería y era asistente de enfermera, se lo pegó. Fue a la casa, lo vio y se lo pegó. No tratando de protegerte y se lo pegó. Pues ahí vamos al doctor y que la porcina, y ¿te acuerdas hace unos años cómo se asustaron todos con ello? El pobrecito lo inyectaron y dice la doctora, no le encontramos su venita. Estaba bien pequeño, no lo encontramos. No lo encontramos. Se lo tuvieron que inyectar debajo del pie. Y hermanos, me dice ¿van a aguantar? Dice en inglés, if you think it's going to be too hard for you, dice, get out of here. Dice, sáquense del cuarto si creen que va a ser muy duro para ti. Dice, sáquense mejor. Digo, no, sí. Y en el momento que se la pone, hermanos, da un llanto, hermanos. Y todos conocemos el llanto de nuestros hijos. ¿A poco no, hermanos? Hasta todavía lo tengo aquí, hasta el sonido. Me dolió, hermanos. Pero si no lo inyectan, no mejora. Si no hay hisopo, si no hay amargura,
no mejoramos. Yo he estado triste muchas veces y he llorado mucho. A veces no es consecuencia de mis pecados, pero en mi mente y en mi corazón siempre digo, esto me sirve para bien. No lo sé ahorita, lo voy a saber después. Lloró mi hijo totalmente. Le dolió a Jesús totalmente, hermanos, pero no fue consecuencia de su pecado. Y con gozo lo hizo. Cuando pases por la desobediencia, trae malas consecuencias totalmente, hermanos. Siempre trae maldición, sí. Pero lo que no debes de confundir tú como cristiano, como hijo de Dios, es pensar que todo lo que te pasa es porque hiciste mal. No es tener una buena idea completa de la Biblia, hermanos. No todo lo que te pasa es malo. Y el ejemplo que les di fue Pablo, el ejemplo que les di fue Job, el ejemplo que les di fue el ciego. O sea, a mí me han pasado cosas malas y he aprendido que a través de lo malo que me pasó, al orar me ha dado más fe en Dios. Pero todo lo que nos pasa nos sirve para bien. Eso sí es seguro, hermanos. Y en cuanto a la desobediencia, le dice Dios a los judíos, si tú obedeces, eso sí es seguro, hermanos, si obedeces te va a ir bien. No indica que va a ser 100%, va a haber cosas malas en el camino, pero en su mayoría el destino es bueno. Por eso cuando el matrimonio está pasando por problemas, hermanos, hay que obedecer. Tal vez no ves la luz del día, pero eventualmente lo vas a ver. Como dice el apóstol, a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Eso lo dice para la gente que se cansa. Quiere que con un día, con 2 días, con una semana estén bien como matrimonio. No, espérate. El matrimonio es de toda la vida. Me dice el muchacho que ya me quiero separar. ¿Cómo que te quieres separar? Ya no la amo. ¿Qué me aconsejas? Le digo, ve, ámala. No, es que ya no la amo, ya no siento amor por ella. Le digo, es que el amor no es un sentimiento, el amor es un verbo. Y dice, ¿qué? Porque así como que se quedan como, ¿qué? Digo, sí. Amar es actuar. Amar no es que yo sienta así mariposas y ya lo amo, mamá, me quiero casar, espérame tantito. Y luego 3 meses después, ya no te amo, ya no te quiero, pues no la amabas. Porque amar, hermanos, es actuar. Amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? No con palabras, con acción. Es lo mismo que dice Juan, amemos no solamente de qué, de lengua, sino que de hecho. Entonces, véase, hermanos, que es malo el desobedecer totalmente, pero nunca dudes del final, del destino. Si en ti hay duda, dices, híjole, me está yendo mal y me voy a ir de la iglesia por esto. Muchos sí se van a ir, porque cayó la semilla entre piedras en el monte de la maldición. Pero muchos va a caer en la tierra fértil. Tú aguanta como el boxeador. Unos entran como cristianos y ahí van, pum, 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 y le empieza a dar el enemigo, un golpe, pum, y otro, y el primer round y sales todo, ya no quiero, ya va, detén la pelea, avienta la toalla, le dice al coach, al entrenador, avienta la toalla, aviéntala, dámela, yo la aviento. Y el entrenador, sí se puede, vamos, sí se puede, y ahí sales tú, y otra vez, pum, 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 pum. Hermanos, yo tengo 42 años, tengo la mitad de mi vida en el cristianismo, y tengo que aceptar que apenas voy en el segundo o tercer round. Y que lo más difícil de mi cristianismo se encuentra en la parte final de mi vida. O como dice Eclesiastés, cuando vengan los días malos. Tengo que aceptar eso, hermanos. Así que como dice aquel, no te aceleres, vete trotando, porque falta mucho para llegar al ¿qué? Al final. Así que voy a ver muchas cosas. Voy a sufrir, pero lo que yo les quiero asegurar, si alguien ya está listo para tirar la toalla, muchos ya estamos, ya no aguanto, aviento la toalla, te quiero decir, levántate. Y si dices, ya no puedo, nada más dale vuelta al ring, que te siga el otro. ¿Sí me entiendes? Dale vuelta hasta que suene la campana, y ya cuando vuelvas a agarrar fuerzas, hermanos, le tiras el otro golpe. Resistir al diablo y él huirá ¿de qué?
de vosotros. ¿Es mala la desobediencia? Totalmente. ¿Trae maldición? Totalmente. Pero no todo en la vida, hermanos, es el resultado de mi desobediencia. No lo fue en Pablo, no lo fue en la iglesia primitiva. Pobres de los hermanos primitivos, los arrastraban, los encarcelaban. ¿Por qué? Por obedecer a la verdad. Es ilógico. Esteban lo mataron con piedras, y Esteban era un justo, y lo mataron, hermanos. Pero tienes que ver más allá. Tienes que ver la parte final. ¿Y qué es la parte final? Que Esteban vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, tu enfoque, mi enfoque, nuestro enfoque es: hay que aguantar, aguanta, hermanos, aguanta. Apenas vas al primer round. Si tú te acabas de bautizar, es más, apenas estás saliendo de la sillita. Si tienes menos de 2 años, apenas te levantaste de la sillita. Todavía ni llega a ti el golpe. Si tú tienes más de 5 años, ya sabes lo que se siente, ¿eh? Ya llevas el primer round, ya sabes cómo se siente, ya estás cansado. Y si llevas como nosotros 20 años en el evangelio, hermanos, pues ya te dieron por donde quiera, ya estás todo morado, moretoneado de los ojos, y estás todo así que no puedes ver. Pero mantente, porque a su tiempo, ¿qué? Segaremos. Le dijo Moisés a los: ahora van las bendiciones. Y empieza a mencionar: guardemos esto, sí haremos esto, haremos esto, haremos esto, haremos esto. Por eso Jesucristo, hermanos, se quitó toda soberbia que nunca tuvo, ausento de soberbia que nunca tuvo, fue humilde y luego fue exaltado a los cielos. Mi invitación para ti esta mañana es esa: seamos humildes. Si te subiste a una nube, bájate. Bájate. Ay, me va a doler, hermano. Bájate. Porque entre más alta la nube, más alto ¿qué? Acabo con esta ilustración. Estábamos en Culiacán hace una semana, pescando con los hermanos. Camarón, hermanos. Entonces, estamos pescando y aventamos la red, hermanos, y es camarón orgánico, le llaman, tiene un sellito, y vas arrastrando la atarraya, y ahí viene y va agarrando el camarón se va subiendo el camarón. Vienen los delfines, que los vemos así, y muerden la red. Pero hay un pez, hermanos, malo el pez, malísimo, malo, es un pez rojo. Lo escribí, creo que es Tagor, algo así se llama el pez, ahí lo tengo escrito, porque me gustó la ilustración. Dice el hermano que ve la red, hermanos, ve la red, y ni siquiera se mete o está dentro de la red y muerde la red. Porque lo que él hace es que se enoja y la muerde. Y dice el hermano, porque estuvimos ahí en el mar y empezamos a sacar la red ahí pesada, pero rico los sacamos, los cocinamos y nos los comimos. Es una iglesia muy bonita allá, en el Castillo, Sinaloa. Y lo sacamos, dice el hermano, que a veces se viene el pez. El pez ni siquiera está dentro, hermanos. Está afuera, pero porque está enojado. Dice el hermano que saca el pez y ni lo puede quitar de la red, hermanos. Lo único que tiene que hacer el pez es: así habemos muchos hermanos. Lo único que tenemos que hacer es. Por eso dice Pablo: mirad que no os mordáis unos a otros. Hay veces nuestra maldición es nuestra propia boca. ¿Podrá de una misma fuente salir aguas dulces y aguas amargas? Dice. Y ese peligro, ay, me gustó ese. Dice: sí, hermano, vías de ver. Dice: ahí andan, ahí vienen. Dice: y luego ni los podemos quitar. Dice: nos rompen nuestras redes. Le digo al hermano: así son los cristianos. Dice: hermano, ¿usted está haciendo sermones? Le digo: sí, yo nomás estoy viendo para hacer sermones. ¿Habrá aquí un pez rojo, hermanos? A ver, sí, dice. Yo no sé. Nuestra boca será nuestra propia destrucción. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Créanlo, hermanos. Dios me les guarde, Dios les bendiga y continuamos con tu ser para educarme y crecer.